Algo que nos apasiona y que enciende nuestros corazones, que hace que nos quedemos maravillados ante la magnitud de nuestro Dios, es ver en su palabra el plan de Él, sus diseños, donde nada acontece fruto del azar o porque se le escapa. Su palabra dice: ¿quién dijo algo y ocurrió sin que Adonai lo dispusiera? Descubrimos que todo tiene un porqué y un para qué, y esto es maravilloso. Cuando vemos las Escrituras, Dios nos revela esas conexiones y se abre entre nuestros ojos un mapa conceptual, donde todo se une y se sujeta a Él. Y entendemos que de igual manera podemos ver nuestras vidas, si realmente creemos que siempre habitamos en Él y que para Él fuimos creados. Muchas veces hablamos de ser conscientes de quiénes somos, de que Cristo se revela nuestra posición de hijos y que estamos sentados en lugares celestiales y queremos permanecer en esta posición. A lo que nos preguntamos: ¿cómo puedo ser consciente y sobre todo permanecer en esta posición? Y apareció la palabra fe. Debemos creer que esa es nuestra posición. No puedo traer a nivel consciente algo que creo que es solo una fantasía. Se trata de creer, de que esa posición realmente es posible. En Colosenses 1:27 dice: ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Permanecéis sólidamente cimentados y firmes, ¿en dónde? En la fe. En Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y afianzados en la fe. En Efesios 3:17 dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Entonces vino a nosotros otro versículo, que la fe viene, o en otras versiones dice, es por el oír. Y vimos esa conexión de ver que la fe, el oír, el ver, tiene una relación muy interesante. Buscamos la definición de oír y decía: percibir una cosa por medio del sentido del oído, hacer caso de un consejo o aviso. Y al buscar también la palabra percibir, es adquirir un primer conocimiento. Entonces entendíamos que el oír es ese primer conocimiento, pero para que después del oír venga el ver, se necesita creer en eso que estoy oyendo. Por lo que nos preguntamos: ¿todo lo que oímos nos modifica? Y no. Lo que me modifica es en lo que yo pongo fe, en lo que yo realmente creo. Las palabras que van a transformarme, que van a condicionarme, son aquellas en las que deposito fe, las que realmente creo. Y vemos en su palabra que así es. En Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer para ver. En Juan 20:29 dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron, los que no vieron y creyeron. Vemos que también lo importante es primero creer para ver. En Mateo 9, del 14 al 16, hay un relato muy interesante y Jesús termina diciendo: pero si ustedes hacen algo, dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos, le decían a Jesús. Y Jesús dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces vemos cómo el creer se antepone al ver. Oímos, creemos y vemos. Eso también lo podemos ver en la palabra del sembrador. Cuando habla de las tierras, los tipos de tierra, creemos que las tierras hablan de fe. La palabra fue, se oyó en todos los casos, pero en la tierra fértil, donde había fe, es donde la palabra dio su fruto. Y si hablamos de fe, hablamos de Hebreos 11, un capítulo donde creo que muchos o la mayoría hemos leído.
Y allí está la gran definición para los que creemos en Dios de qué es fe. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Creo que esto nos lleva a prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Y si seguimos leyendo, algo para poner nuestra mirada son los verbos que siguen en cada versículo, en cada uno de los héroes de la fe. Y qué impresionante, qué lindo es poder identificarlos. Yo te animo a que lo puedas hacer, puedas subrayar. Pero cada uno que creyó a Dios, luego actuó. Algunos obedecieron, otros habitaron, otro recibió, otro ofreció, otro bendijo respecto a cosas que estaban por suceder, otro se rehusó, otro escogió, otro celebró, otros cruzaron, otros hicieron caer muros y otros no perecieron. No dice por la fuerza, ni por la perseverancia, o por la diligencia, o por el esfuerzo que lograron todo esto, sino que dice que lo lograron por la fe. Así que, qué lindo, qué bueno, qué poderosa es la fe. Tanto hemos escuchado, pero ¿la hemos vivido? ¿La estamos viviendo? Estos versículos luego siguen. Y allí dice, versículo 33, 34, quienes por fe, escucha esto, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y seguramente podría seguir la lista. Pero qué poderoso, ¿no? Qué poderosa es la fe. Se llenaron de victorias. Pero si seguís leyendo, y nos gustan los logros, y nos gustan las victorias, nos gusta lo lindo, pero en Cristo también hay tribulaciones. Aunque pasajeras, pero tribulaciones al fin y a ninguno nos gusta. Los próximos versículos relatan que por creerle a Dios también cada uno de ellos padecieron. Versículo 36 al 38 dice: otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, murieron asesinados a filo de espada, anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja, con pieles de cabra, indigentes, afligidos, maltratados, de lo que el mundo no era digno, deambulando por desiertos y montes, en cuevas y cavernas de la tierra. Realmente creo que de esto se trata la fe, de creerle a ciegas a Dios, más allá de lo que acontezca a mi alrededor o a los pronósticos. ¿Y cómo? ¿Y cómo creerle? Hemos escuchado por ahí por años hablar de la fe. Pero si nos sinceramos, ¿cuántos nos cuesta vivirla, no? El cómo siempre es lo más difícil. Y hoy queremos decirte, según nuestra perspectiva y nuestra vivencia, y podríamos seguir charlando un buen rato, pero el cómo entendemos que es poniendo la mirada solo en Dios, y no en mis deseos, en mis necesidades, miedos, inseguridades, solamente poniendo la mirada en su plan eterno, solo en Él. Y vuelvo a esto, y volvemos a esto, que somos parte de algo mucho más grande que viene y va de generación en generación. Y que aplica a mí como hombre, aplica a mi esposa que tengo acá al lado, como mujer, a mi hijo, a la familia. ¿Y cómo enseñamos fe? ¿Y cómo mi hijo puede aprender fe? ¿Y cómo yo puedo seguir aprendiendo fe? Principalmente por el ejemplo. Creemos que lo que más enseña, más que nuestras palabras, es el actuar.
Creemos también que enseñamos fe haciendo parte a nuestros hijos de lo que vamos decidiendo en la medida que creemos que están maduros para hacerlos parte. Enseñamos fe enseñando el carácter de Dios y sus promesas. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios como hemos escuchado. Y como decía Benji, se trata de poner la mirada en Cristo. En Hebreos 12, 1, 2 dice: corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciado el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En 2 Corintios 4, 16, 18 dice: por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice: no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sabemos cómo serán los tiempos que se avecinan, ni siquiera qué puede pasar en 5, 10 minutos. Por eso creo que tenemos que levantarnos en fe y poder estar siempre en la posición de decir, como los amigos de Daniel, ¿recuerdan esa historia? Nabucodonosor les dijo que tenían que arrodillarse, adorar no a Dios, sino a Él, a lo que Él había hecho. Y no lo hicieron. Y camino al horno de fuego, en Daniel 3, 17 y 18 dice: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto a nosotros nos ha marcado mucho y es maravilloso. El poder decir esto, ¿no? Señor, yo sé que vos podés librarme. Y de esto se trata la fe. Puedo tener muchas victorias encima, pero también puedo tener aflicciones. Dios puede librarme de cualquier aflicción. Y si no, que podamos decir: sabes, Satanás, que no serviremos a otros dioses, no te adoraremos, no nos postraremos ante la depresión, ante la angustia, ante la desesperación. Solamente vamos a poner nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Nuestra mirada en aquel que sufrió, que padeció obediencia, pero nos trajo libertad. Y los queremos invitar a esto, a vivir esta fe que no es inmadura, no es una fe que porque me va mal, lo abandono. Es una fe que soporta el oprobio, el sufrimiento, el que no siempre sea como yo quiero, como yo deseo, como me gustaría. Es una fe que permanece. Una fe que pone su mirada en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. Y cualquier tribulación que estés pasando, cualquier victoria que estés pasando, recordá que es temporal, todo pasa. Pero lo que no pasa es Cristo. Cristo permanece y permanece para siempre. Así que esa es nuestra invitación, a que puedas posicionarte nuevamente en Cristo. Así que te agradecemos por habernos escuchado, este tiempo que nos has regalado, y realmente anhelamos que tu vida sea desafiada, vivir una vida en el Espíritu, una vida de fe, una vida de desafíos, de obediencia. Fe no solo es creer, sino es obedecer. Te bendecimos. Adiós. Hasta luego.